¿Cómo están? Aquí de mañana, teniendo una comunicación con ustedes. A veces cuesta trabajo, de verdad, encontrar como un tema interesante y que pueda dejarle algo bueno a la gente a la hora de hacer videos. Pero no cabe duda que lo mejor que resulta siempre es lo que surge de manera espontánea. Y bueno, resulta que, hoy es 10 de septiembre, estaba yo publicando algunas cosas del blog y una de mis colaboradoras escribió sobre el Día Mundial de Prevención del Suicidio, que es el día de hoy. Entonces estaba yo leyendo el artículo como pues muy interesante y vaya, mucha información importante que creo que todos tendríamos que leer. Y de pronto el chulo, mi novio, me manda un post de Facebook y me dice, tienes que ver esto. Entonces digo, ¿qué estará viendo el chulo, no? Y entonces me pongo a leer. Ni siquiera se los voy a pasar porque, ¿qué más da la foto, no? Pero bueno, al final, toda opinión creo que es válida, sin embargo, cada quien tiene que abogar por su propia causa y además cada quien vive desde sus propias creencias. Yo siempre digo, la opinión de todo el mundo es válida, es importante, pero lo que sí siempre vale la pena cuestionarse es qué tipo de información te hace sentir bien, te libera y hace sentir bien a los demás y qué tipo de información simplemente coarta la libertad de todo el mundo. Y dice, no importa lo que seas, no importa en lo que estés metido, cuando se trata de imposibles, déjalo en manos de Dios, que Él se encargará de todo a través de su obra. Fui homosexual y no me avergüenzo porque ahora ya no lo soy. A mí no me cambió ningún ser humano, ni el psicólogo lo hizo, ni el psiquiatra. Lo hizo un motivo mucho más grande que se llama Jehová de los ejércitos. Por mucho tiempo estuve, aguanten, confundido, pensé que estaba haciendo bien, pero el diablo me hizo creer eso y ahora me doy cuenta que no es así. Coincido con la verdad me hizo libre. Te invito a que busques a Dios porque es el único que puede ayudar a liberarte. El precio del pecado es muy alto y terminamos en el infierno. Dios quiere que tú tengas vida eterna. Bueno, siempre resulta polémico, controversial y pretendo que no sea una grosería para nadie hablar de religión. Pero antes que otra cosa, primero, démonos cuenta que la palabra religión viene de relegare. Relegare en la raíz latina significa reunir y significa reunir a tu presencia interior con tu presencia superior. Entonces digamos que religión significa reunir, armonizar, conectarte con tu yo interno y lograr la perfección a través del amor. Cosa que las religiones no hacen. Y me pongo a hablar de este tema y leo también este post porque de verdad constantemente estoy recibiendo correos o mensajes en las redes sociales de chavos que se sienten muy mal, que no asumen, no aceptan, les incomoda, viven con sufrimiento porque saben que su orientación sexual es distinta a la de mucha gente y siempre me piden opinión. Quería encontrar específicamente el de una persona, pero desgraciadamente llegaron bastantes y no lo encuentro. Pero es creo que una situación común de muchos chavos y va para ustedes. La mayoría de los chavos que no aceptan su orientación sexual, que sufren, lo hacen porque no coinciden con las creencias de sus papás o de sus familiares. No coinciden con una religión que han profesado desde chiquitos y resulta que esta religión lo único que ha hecho es hacerlos sentir mal, hacerlos sentir en pecado, hacerlos sentir excluidos de la normalidad. Y entonces se sienten muy mal por eso. Vivimos en una sociedad heteronormativa que creo que está cambiando. Todo está en base a un contexto heterosexual. ¿Por qué? Porque la información siempre se ha manipulado a lo largo del tiempo. Esas son las cosas que a veces se nos olvidan. Los textos sagrados se escribieron hace millones de años y que no se los olvide que quien los transcribió fue un ser humano que tenía una propia manera de pensar en base a sus creencias y de una época. Recordamos también a cuánta gente se mandó a la Inquisición cuando las ideas no entraban en lo que estaba permitido, ¿no? Entonces, siempre lo que se desconoce genera miedo, genera pánico y se castiga. Afortunadamente, en este tiempo ya tenemos un poco más de conciencia y por lo menos no se cometen tantas barbaridades como se cometían antes. Sin embargo, sí vale la pena decir hoy, 10 de septiembre, Día Internacional de la Prevención del Suicidio, que cada uno somos distintos, que la magia de la historia, la magia del universo es la diversidad, que solamente con diferencias aprendemos a
compartir que no todo en la vida es del mismo color, nada más basta con asomarse a través de la ventana, aunque usted tenga el tráfico afuera de la oficina, aunque tengas un campo, un paisaje maravilloso allá afuera, no hay un pasto igual a otro, no hay un color igual a otro, no hay una persona igual a otra, incluso físicamente, no hay un animal igual a otro. ¿Cuántas cantidades de especies, minerales, vegetales, animales hay? Y entonces, ¿por qué creemos que nosotros tenemos que ser idénticos por dentro y por fuera? Que nos tienen que gustar las mismas cosas. Ya se está acabando la mentira, se está cayendo. Es un año maravilloso el 2015, mostrando la diversidad en todas partes del mundo. Ha sido un maravilloso año en el tema trans. Mucha apertura, mucha información, vemos gente diversa en los medios digitales, en la televisión, en el radio, cada quien asumiendo siempre ya una identidad diferente, y me parece maravilloso no etiquetarnos con un nombre, con una orientación sexual, simplemente mostrarnos tal y como somos y entregarle a la gente lo que llevamos dentro, nuestro conocimiento, nuestra experiencia, lo que tengamos que aportar a la sociedad. Chavos, papás sobre todo, ¿por qué no nos reflexionamos un poquito y nos ponemos a pensar que podemos tener cada uno una idea distinta, podremos profesar una religión diferente, pero vale la pena pensar si esto que estamos profesando, si estas ideas con las que hemos vivido nos permiten ser felices a nosotros mismos y le permiten a toda la demás gente ser feliz y sentirse libre? Si no es así, entonces yo creo que no es congruente con el concepto de amor que se tiene, que no es congruente con ese concepto de Dios que la gente maneja. Una presencia superior, perfecta, llena de amor, de compasión, infinita. Entonces se caen en unas incongruencias maravillosamente absurdas, esa es la verdad. Chavos, si su orientación sexual es distinta a la de su familia, lo único que tienen que hacer es, uno, descubrirla, darse cuenta quiénes son ustedes, respetarse tal y como son, quererse, aceptarse y empezar a descubrir de qué manera pueden vivir mucho mejor su historia. Es un despertar de conciencia para cada persona. En este despertar y en este aprendizaje cometemos errores porque es la única forma de aprender. Acierto, error, palomita. Acierto, error, tache y no lo vuelvo a hacer porque no me fue nada bien. Sin embargo, todos tenemos ese libre albedrío y tenemos esa libertad de poder experimentar con nuestra propia vida, experimentar con nuestras propias ideas, con nuestras propias creencias, cambiar de opinión, por supuesto. Pero esto de que, con todo respeto, de que Dios me salvó y Dios me cambió y Dios, si vamos a esa idea religiosa, Dios te creó. Entonces no creo que Dios se equivoque y que te haya hecho de una manera en la que no tienes que ser. Démonos cuenta de todo esto. Evitemos cualquier cantidad de suicidios que se dan entre todo tipo de población en diferentes países por el bullying, ya sea de pequeños en las escuelas, ya sea de grandes. No puede haber gente feliz si no es gente que ha aprendido a explorar su libertad. No podemos generar grandes cambios en el mundo si no es a través de gente plena, completa, realizada, libre y feliz. Entonces no vengan a decirme que solamente hay una forma de ser correcta y que todas las demás que no coinciden con eso no lo son. Es nada más de atreverse a cuestionar, atreverse a pensar, quitarnos el miedo y conectarnos con nosotros mismos, no con una idea caduca, no con un personaje que el hombre creó en base a su propio entendimiento. Chavos, siéntanse libres. Y los tones, buen tema, treintones, cuarentones, cincuentones, que a lo mejor tienen más arraigada una educación, más arraigada una religión, porque bueno, la época que nos tocó vivir fue otra y era mucho más rígida, había mucho menos información, les cuesta trabajo salir del closet, porque ya tienen una vida hecha, porque quizás tan hecha que están casados y tienen hijos. La pregunta es, ¿quiere uno gastarse toda su vida siendo infeliz y siendo quien uno no es? No podemos tener siempre el reconocimiento de toda la gente ni la aceptación. El día que lo tengamos, ese día dejamos de ser nosotros mismos y cada quien está trabajando por su propia felicidad. Tiremos ya toda esta sarta de tonterías, esta sarta de conflictos y seamos quienes nosotros somos de una manera libre y sana. Es tan padre y es tan refrescante, incluso a nosotros todavía nos sorprende un poquito encontrarnos gente tan cool en la calle. Ayer estaba en la noche sacando a pasear a mis perros, al aguacate y al amor, pipi papocalle, ya saben. Y entonces en el parquecito me topo con un chavo, con otro perro, que era un desmadre y estaba jugando con mi perro. Y de pronto empezamos a platicar y estaba el chulo, mi pareja al lado. Y de pronto me dice, ¿cómo estás? Oye, qué padre que los perros juegan, ¿no?
Es un relajo cuando están aprendiendo a hacer afuera, y mi perro me está volviendo loco porque pues cuando yo llego de plan el fin de semana con una chava o con la conquista y todo, no, qué horror, está todo esto meado y cagado, y a ti te va a pasar lo mismo. ¿Duermes con ella? ¿Con quién duermes? Entonces volteo y me le quedo viendo al chulo y le digo, ¿de verdad quieres que te diga? Y se muere de risa. Me dice, bueno, no importa, lo importante es que uno esté a gusto y esté contento en el lugar en el que vive, aprendiendo a educar a sus mascotas, ¿no? Entonces empezamos ya a platicar. Él y yo platicábamos, él me platicaba de sus viejas y de sus conquistas, y yo le platicaba del chulo y de los hombres y de todo, de la manera más normal y más natural como lo es. Entonces no crean que no hay gente con esta apertura y que no hay gente hoy en día que está dispuesta a aceptar las ideas de los demás, a aceptar la forma de ser de los otros, a aprender y a convivir de todos con todos. Somos bastantes habitantes, bastante locos en este mundo. Siempre hay un roto para un descosido, y recuerden que al final yo iría más en pro del amor, en pro de la conciencia, en pro de la libertad, en pro de la verdad, en pro de la paz, que en pro de una religión que no encaja conmigo y no me permite que los demás encajen con ella. Bueno, ya me voy porque esto fue demasiado largo. Sin embargo, quería que fuera espontáneo. Bueno, ya me voy. Nos vemos en salvadornuñez.com. Y ya saben que trabajo en Moves, la red social de contenidos LGBT en la que se da mucha información, y toda la gente confundida por lo menos puede sacar nuevas conclusiones. Por allá nos vemos. Bye bye.